Unidos, Mike Pompeo, aseguró este miércoles que los entierros express en Nicaragua y la saturación de los hospitales evidencian que la crisis del COVID-19 es mucho más severa de lo que ha admitido Daniel Ortega. Estamos preocupados por los numerosos reportes creíbles que nos han llegado sobre hospitales que están llenos y cuerpos que están siendo enterrados al abrigo de la noche, lo que muestra una situación mucho más severa de lo que ha reconocido el régimen, afirmó Pompeo en rueda de prensa. El secretario añadió que Estados Unidos está preocupado por periodistas de todo el mundo, incluidos los de Nicaragua, que han sido detenidos por informar del COVID-19. Estados Unidos condena el uso de la pandemia en todo el mundo como un pretexto para la represión, subrayó. Ayer martes, el Ministerio de Salud duplicó 10 veces la cantidad de contagiados en Nicaragua, asegurando que en una semana los casos aumentaron de 25 a 254. Por otra parte, también informó que se recuperaron 199 personas. Sin embargo, esto no tiene sentido, ya que si la semana pasada habían 25 casos, ¿cómo es posible que se hayan recuperado 199? Mientras tanto, los ciudadanos siguen denunciando los entierros express a altas horas de la noche. Los entierros express, que no tienen precedentes antes de la pandemia en Nicaragua, son caravanas compuestas generalmente por una camioneta del Ministerio de Salud, que carga un ataúd, custodiada por una patrulla policial y civiles armados en motocicletas, que evitan fotos o grabaciones, y que salen de los hospitales a los cementerios, donde el féretro es enterrado en sigilo, por hombres vestidos con trajes impermeables blancos. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue acusado de genocidio por la Fundación Arias para la Paz y de Desarrollo Humano, por estar aprovechando la pandemia del COVID-19 para provocar un genocidio en el país producto de su negligencia. El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo recibieron la pandemia diciendo que las fronteras del país estaban blindadas por la protección divina. Para mostrar ese blindaje, convocaron a festivales, fiestas populares, manifestaciones y turistas. El resultado de sus acciones es que se calcula que morirán 265.000 nicaragüenses, según las proyecciones de esta mañana, expuestas por el epidemiólogo Yayo Vicente, dijo la directora de la Fundación, Lina Barrantes, en una rueda de prensa desde Costa Rica. La crisis del COVID con relación a Nicaragua se inició con unas declaraciones del gobierno diciendo que las fronteras nicaragüenses estaban blindadas por la protección divina. De ahí en adelante, para demostrar que el COVID no existía como pandemia, el gobierno convocó a ferias gastronómicas, fiestas populares, invitaron a los turistas a llegar, mantuvieron los puertos abiertos para que los cruceros atracaran. Recientemente, 650 médicos hicieron un llamado diciendo que la salud, además de ser un derecho constitucional en Nicaragua, 650 médicos nicaragüenses, era también un derecho humano. Y la decisión del gobierno de Nicaragua de no actuar, una decisión que pareciera ser irracionalidad, que pareciera no tener una lógica, digamos, de sentido común en un contexto de emergencia global y tan crítico como el que nos ha puesto la pandemia, en realidad sí tiene una racionalidad, sí tiene una lógica, y es una lógica de negligencia criminal, y esa es la razón que explica todas las decisiones que el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han tomado desde que apareció los primeros signos de la pandemia en Nicaragua, pero incluso antes, desde el 2018, con la crisis que se venía arrastrando en el país. ¿Por qué decimos que es una lógica de negligencia criminal? Bueno, en primer lugar, porque los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras prestigiosas instituciones alertaron con suficiente tiempo
América Latina no fue la primera región donde se presentaron los síntomas. Nosotros vimos avanzar y vimos los primeros efectos de la pandemia en China y en Europa, y eso dio espacio para que se prepararan los gobiernos en América Latina en función de atender esta emergencia. En el caso de Nicaragua, las acciones o las decisiones más importantes han sido, primero, una negación recurrente del estado de emergencia y de los efectos que la pandemia por el coronavirus puede tener o está teniendo ya entre la población nicaragüense. Si uno revisa, por ejemplo, todos los discursos y las comparecencias públicas, tanto de Daniel Ortega como presidente, como de Rosario Murillo, la vicepresidenta, ellos insisten sistemáticamente en negar la situación de emergencia y lo que está ocurriendo en el país. Y en consecuencia han adoptado otras decisiones, como por ejemplo realizar actividades que promueven el contagio entre la población en general, pero principalmente entre sus seguidores, entre sus simpatizantes, entre los empleados públicos que obligados bajo medidas de presión, chantaje, tienen que asistir a esas actividades. Han organizado ferias, han organizado marchas de apoyo al gobierno, han organizado festivales, partidos de béisbol, partidos de otros deportes, actividades culturales y todo eso, fiestas patronales, todo eso ha promovido el contagio. De hecho, durante este mes de mayo, la misma Rosario Murillo informaba de 2.500 actividades a realizarse en un calendario de gobierno que se tiene en este momento. Otro elemento importante tiene que ver con un estricto control de la información. Es información no solo en relación a las estadísticas en general sobre la situación, lo que está ocurriendo, los niveles de contagio, la cantidad de enfermos, quienes están en condición crítica y la cantidad de fallecidos, sino en relación a la situación en general del sistema de salud y lo que está ocurriendo en todo el país. Este control también ha provocado un falso estado de normalidad en el país, y eso también ha generado que la población pues no se proteja debidamente. Tal vez en el control estricto que tienen sobre la información, un elemento importante a señalar es que ellos incluso han ocultado esa información a los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que no sabemos con certeza cuántas personas contagiadas hay, cuántas pruebas de COVID se han realizado en el país, cuántas personas realmente han fallecido, y además están falseando la realidad, tipificando los decesos que están ocurriendo y los ingresos hospitalarios como neumonías atípicas o como otros tipos de enfermedades. El gobierno tampoco ha realizado campañas informativas o de prevención del contagio, y más bien ha empeñado esfuerzos para impedir que otras personas realicen eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica en una ciudad del país iba a instalar clínicas de atención y de emergencia para los ciudadanos, y lo prohibieron.
Entonces, son acciones deliberadas en función de que la población no tenga realmente la información necesaria y oportuna para protegerse. Y por el contrario, han promovido entre sus partidarios la organización de grupos de voluntarios, algunos de ellos no tan voluntarios, empleados públicos obligados, acompañados por la policía, para que realicen visitas casa por casa, hablando sobre supuesta prevención, medidas de prevención de salud, pero sin mencionar específicamente al coronavirus y las medidas que se requieren para esa situación en particular. Según los mismos datos del gobierno, han realizado 4 millones de visitas, y eso pues desde el punto de vista de una serie de personas, de especialistas e incluso de la misma población, ha contribuido a expandir el contagio. Por otra parte, han mantenido las acciones de represión en contra de la población, los despliegues de policía, los civiles armados amenazando, custodiando hospitales, custodiando centros de salud y otros lugares, o las casas, por ejemplo, de las personas sospechosas, enfermas, bueno, para tratar de mantener una situación de control sobre la ciudadanía. Uno de los elementos más graves de toda esta situación es que han obligado al personal de salud, que es el personal crítico en este momento en todas partes del mundo, a no protegerse. Los han obligado a no utilizar ninguna clase de equipo en los hospitales ni en la atención de los enfermos. Les han prohibido utilizar mascarillas, les han prohibido utilizar batas y otros equipos de protección, de tal manera que en este momento, que es cuando en Nicaragua se está produciendo el incremento de la curva de contagio, una gran cantidad de profesionales de la salud están contagiados y ya se reportan algunos de ellos fallecidos. Entonces, eso va a tener un doble efecto, porque si el personal crítico se contagia rápidamente, no va a haber recurso humano para atender el resto del momento crítico de la pandemia en el país. Y finalmente, en estas últimas 2 semanas hemos visto un incremento significativo de las muertes, de los decesos. El mismo gobierno ya no pudo ocultar la información y en la última semana, la semana anterior, ellos habían mantenido una cifra de 25 contagiados y de un día para otro saltamos a más de 250, una cifra que todavía no corresponde con la realidad que hay en el país, pero que nos muestra entonces cómo se ha desbordado la situación. Reportes periodísticos y reportes de personas enfermas que están ingresadas en los centros hospitalarios revelan que el sistema de salud en Nicaragua ya está colapsado por la cantidad de personas, que la cantidad de fallecidos se ha incrementado y ahora entonces se ha convertido en una trágica escena común, lo que se da en llamar los entierros express, que generalmente son, digamos, los funerales o los entierros inmediatos, pero usualmente en la noche, a altas horas de la noche, en diferentes cementerios del país, y se les impide a los familiares acompañar el sepelio de sus familiares, de su
deudos, y muchas veces cuando logran llegar hasta el cementerio, muchas veces son retenidos por la policía y por los civiles armados al servicio del gobierno. Entonces realmente vemos que allí lo que hay es una racionalidad, repito, negligente, criminal, es realmente una política de muerte, es una política necrófila de parte del gobierno, y pues los escenarios que va a tener el país a raíz de esas decisiones, que además no se ve en el horizonte que vayan a variar mucho, es de graves efectos sanitarios y humanos, pero también graves efectos económicos y sociales. La contrapartida de esto es que a esta política del gobierno hay un sinnúmero de acciones o de actividades de los propios ciudadanos para protegerse y para resguardar su vida. Y aquí yo quisiera resaltar y darle mi reconocimiento, por ejemplo, a un grupo de especialistas que han conformado el Comité Científico Multidisciplinario, que ha sido una de las referencias más importantes en Nicaragua para orientar a la población y para definir, digamos, desde la ciudadanía acciones de protección. También está el Observatorio Ciudadano, que está haciendo un minucioso conteo con los pocos recursos que tiene a mano, tratando de identificar la evolución real del contagio y de los efectos en Nicaragua, y numerosas organizaciones y ciudadanos que han tenido la iniciativa de proveer kit de higiene, ayuda alimentaria a las personas más vulnerables, de hacer campañas informativas, a los medios de comunicación que también han contribuido mucho a eso. Entonces, esas son realmente acciones que se contraponen a esta lógica y que pues de alguna manera intentan limitar o disminuir los efectos que esta pandemia va a tener o está teniendo en Nicaragua. Yo agradezco este espacio y esta oportunidad que la Fundación Arias ha puesto a disposición, no solo del pueblo de Costa Rica, sino también de Nicaragua, para facilitar esta conversación.